Estimado videoyente, tu servidor Vicente Garza te dirige este contenido dejando claro que no hay una fraternidad de reales hermanos si no están unidos a la luz de las enseñanzas de Jesucristo y a la vez a su Padre, la que nos hace trascender en el tiempo. Puntualizo que el Abel o Abeles del pueblo de Dios son los que se hermanan con Jesucristo y le dan un lugar en su corazón y lo viven en sus actividades públicas y privadas. Y el Caín o Caínes son los que envidian y rechazan a los Abeles por cultivar su corazón en la luz de Cristo y su chispa de fe en Él. Por ello, en el presente, Francisco y sus asesores, en forma taimada, generaron el término Fratelli Tutti, sinónimo de confusión y soledad. Punto 1. El tema de hoy, la encíclica Fratelli Tutti, o hermanos todos, o huérfanos por carecer de papá. Su autor, Jorge Bergoglio, Francisco. La encíclica la forma varios capítulos, artículos, incisos, y después de largas e interminables hojas, se torna cansada y se llega a decir que son hojas y nada de fe. Punto 2. La esencia o sustancia de la encíclica con la que la debió fundamentar Francisco y sus asesores olvidadizos son con las palabras del primer mandamiento en que Jesucristo te dice, me dice y les dice a ellos con voz sonora: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento máximo y el primero, y semejante a él es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son el eje de la ley entera y de sus profetas, y a esos señalamientos omiten e ignoran Francisco y sus asesores, distraídos al no tener consigo las enseñanzas de Jesucristo en su corazón. Punto 3. La expresión de Francisco y su equipo de asesores no versados en las enseñanzas de Jesucristo caen en el término todos hermanos. Es el decir de la hermandad que ofrece Francisco fuera de las verdades de Jesucristo, porque se le puede catalogar que le falta sustento, pues no es posible amar al hermano si no se ama a Dios y el que vive conforme a Él. Lo que nos hermana a Jesucristo es a través del sacramento del bautismo, y es que el sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, hermanos todos en la fe y herederos de la vida eterna, teniendo a su Padre como nuestro Padre, y quien niega al Padre niega a Jesucristo, por lo que caen en apostasía, y por lo tanto no es nuestro hermano ni hermano en Jesucristo, y eso va para los que abrazan la encíclica y le hacen comparsa a Francisco de lejos y de cerca. Esos saben que están fuera del verdadero magisterio de San Pedro. Punto 4. Francisco y sus asesores, para respaldar su encíclica, dan citas de los verdaderos papas, teólogos, y lo hacen solo para justificar la inconsistencia de la hermandad que proponen, por lo que a su vez ofrecen una libertad que da lugar a nacer en el libertinaje, fuera de las enseñanzas de Jesucristo, cuyas enseñanzas Francisco no concibe su adhesión a Dios y a través de Jesucristo, don que él perdió por juntarse a corrientes a las que debió convertir y salió convertido por ellas, fruto de un nocivo ecumenismo, en la que los contrapartes no ceden una 10.000ª de sus espacios. Solo el incauto de Francisco y sus mal fundamentados asistentes desatienden y exponen el viñedo o redil que aceptaron cuidar, por lo que pueden terminar en manos nocivas. Punto 5. Por ello Francisco y sus asistentes no corrigen sus desvaríos, por lo que escriben sobre la libertad, la que dicen que la libertad enflaquece sin la fraternidad, por lo que con mucha pena le digo que la fraternidad, hermandad de la humanidad sin Dios, no es posible,
solo seríamos un grupo de hermanos huérfanos, por lo que le pregunto a usted y a los que le hacen comparsa y le siguen la corriente por no perder un nuevo puesto, ¿qué pasa cuando no se tiene un papá? Respuesta: que los hijos no tienen guía y un ejemplo a seguir, lo que les llevaría a hacer un mal uso de la libertad. Punto 6. Benedicto, en su audiencia del 7 de julio del 2010, nos recuerda que Santo Tomás de Aquino, quien siguió las enseñanzas de San Agustín, dijo: la libertad no puede considerarse una cualidad innata de la voluntad, sino el fruto de la colaboración de la voluntad y el intelecto. Por lo tanto, la libertad no requiere de la fraternidad, requiere de la inteligencia y el intelecto para identificar cosas buenas o malas y la voluntad para hacerlas, mas el ser humano por sí solo no puede, pues surgiría en él su naturaleza egoísta, rencorosa, envidiosa. Por ello el ser humano necesita y busca a Dios, quien es su Padre y es quien le inspira a través del Espíritu Santo a tener la inteligencia y sabiduría para discernir entre el bien y el mal y tener la voluntad de actuar en consecuencia, así proceder si se quiere estar con Dios y ser hijo de Dios. Punto 7. La libertad sin incluir a Dios en ella se va a ver limitada por la visión absoluta del hombre en la que sus pasiones y emociones sin límite le guiarán y le conducirán a que la fraternidad con el prójimo se vea destruida. La inspiración de estar y ser hijo de Dios guía e impulsa las decisiones del hombre para llevarlo a amar y respetarse a sí mismo y al prójimo. Punto 8. Solo con Dios es posible la fraternidad y para que seamos realmente hermanos se requiere que reconozcamos a Dios uno y trino como nuestro Padre. Si no, ¿de qué forma seríamos hermanos o solo por la voluntad del hombre? Los seres humanos somos veleidosos. Hoy te quiero, mañana no. Hoy te ayudo, pero si veo un mal modo, ya no. Solo con la presencia de Dios y la voluntad y deseo del hombre de ser hijos de Dios son los que nos permitirán usar correctamente la libertad y nos llevarán a una verdadera fraternidad. Punto 9. Enseguida menciona a Francisco diciendo y aseverando lo que le dicen sus asistentes, que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad. En efecto, el ser humano, usando toda la libertad de hacer lo que le plazca, lo lleva a un gran vacío, a una existencia miserable, aunque se encuentre rodeado de sus hermanos, miembros de su fraternidad, porque sigue siendo huérfano, porque en esta libertad no hay un objetivo, porque la libertad no le está brindando un porqué hacer bien las cosas. Punto 10. La libertad sin incluir a Dios en ella es la libertad sin la brújula que Dios provee, la que nos guía a evitar la soledad. En esta encíclica de una hermandad de huérfanos por omitir al Padre, por lo que el ser humano va a caer en una soledad, porque en realidad no hay una familia, hay un grupo de personas diciéndose hermanos, pero no hay nada en realidad que los una, todo por eliminar a Dios. La fraternidad implica que hay una familia y sí, se puede reunir a un grupo de personas y reconocerlos como hermanos, pero no hay nada en realidad que los una por no tener a Dios entre ellos. La fraternidad conlleva a la existencia de una familia y sí, se puede reunir a un grupo de personas y reconocerlas como hermanos y por lo tanto en familia, siempre y cuando la familia tenga como padre a Dios y el ser humano ya no se encontrará nunca en soledad, aunque su grupo fraterno no se encuentre con él o lo traicione. Tendrá por siempre a Dios. Quien tiene a Dios en su vida nunca estará solo. Punto 11.
La soledad puede compensarse o sobrellevarse con la fraternidad, pero solo temporalmente. La fraternidad que proclama ayuda al prójimo y al necesitado sin incluir en ella a Dios no tiene el objetivo de trascender a la vida eterna. Punto 12. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia general del miércoles 23 de mayo de 2012, menciona que tal vez el hombre de hoy no percibe la belleza, la grandeza y el consuelo profundo que se encuentra y se contiene en la palabra Padre, con la que podemos dirigirnos a Dios. Fin de la cita. Al reconocer a Dios como nuestro Padre, obtenemos consuelo y es reconfortante saber que en nuestra soledad humana Dios está allí. Si nosotros queremos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en sus horas de mayor tristeza, angustia, amargura y soledad, clamó a Dios para sentirse reconfortado y abrigado. Punto 13. En resumen, si queremos vivir y construir una sociedad fraterna y autosuficiente en sus requerimientos espirituales, mentales, humanos, en un marco de respeto, debemos vivir los mandamientos, la palabra y virtudes de nuestro Señor Jesucristo en nuestras actividades públicas y privadas, en uno, con los nuestros, con los del entorno. Enseñanzas que omitió tendenciosamente Francisco y sus incipientes asesores, los que no dejan trabajar, laborar a los reales operarios que son sacerdotes, diáconos, que tienen presente su ministerio dado por Jesucristo y al cual se comprometieron desarrollar en cada uno de los sabeles, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, muy adultos, que tienen en sus parroquias, iglesias, capellanías, capillas de barrio, de misión, y de forma especial a los caínes desadaptados, haciéndoles ver cómo aprovechar sus dones, talentos, carismas, y así resalten sus capacidades, destrezas, habilidades, constituyéndolos en emprendedores y empresarios en sus estudios, en su familia, en su entorno, haciendo que los miembros de su parroquia se constituyan en buenos ciudadanos del cielo y de la tierra, para que se tornen en héroes anónimos del orden y progreso, por Jesucristo, constituyéndose en santos, aunque no aparezcan en el santoral. Pues cada cardenal, arzobispo, obispo, párroco, vicario, diácono, son padres en la fe, y la fe la deben de tangibilizar en progreso espiritual, mental, personal, para que los corazones se sientan realizados, gracias a una palabra de aliento, orientación, exhortación. Ejemplo a los estudiantes, por lo que podemos preguntarnos, ¿cuántos internamente están desolados por sus calificaciones? Y eso se da en el seno de la familia. Entonces que un hermano ayude al otro hermano, el amigo al amigo, y todo a cambio de nada, mas se vuelven maestros amateur para el mañana. Otro ejemplo, hablar de la envidia buena y de la mala. La buena, ¿cómo le hizo? Con trabajo, dedicación, vida de familia. Así lo voy a hacer yo. La envidia mala es el que se la pasa quejándose y no hace nada. Así tornan el tiempo de sus homilías más provechosas al dar pequeñas cápsulas orientadoras de ayuda. Es una hermandad real y no de pico, como la de Francisco y sus amigos que perdieron a Jesucristo, que es luz, camino, verdad, vida, por descuidar, manchar el campo al que se consagraron. Por último, todos los bautizados en Jesucristo formamos la Iglesia Católica, la fundada por Jesucristo y que encargó a San Pedro y a sus discípulos, diciéndoles: id a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles todo lo que les he enseñado, sin cambiarle palabras y el sentido de estas. El laico, por el bautismo en Jesucristo, conforme al Papa Benedicto XVI, nos torna en discípulos y misioneros a nosotros los laicos como tú, yo, no en lejanas tierras, sino en el espacio que nos toca vivir. Podemos presentar la palabra de Jesucristo dando el mejor ejemplo a los nuestros, al entorno conocido y desconocido, según lo expresado por el Papa Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, en mayo del año 2007. En pocas palabras, un buen ejemplo dice y convence más que 1000 palabras, ya que parte de las comunidades no tienen o no se dan tiempo para escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Gracias por la atención prestada.